Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención. Arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Estamos en compañía de Tere y de Ariel, que integran el grupo de Historia Americana de la Universidad de La Plata y que ya han hecho un espacio habitual de acompañarnos en De Pueblos y Caminantes. Sí, hola Lila y buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Como comentó hace un ratito Lila, el tema que elegimos conversar hoy con Ariel va en sintonía con nuestra visita anterior, ¿no? Relacionada a criticar visiones occidentales y eurocéntricas que no nos permiten reconocer y dignificar nuestras identidades americanas. Por eso, hoy nos surgió pensar sobre cómo el cine documental dialoga con la historia y puede actuar de puerta de entrada a estos otros relatos que nos hacen falta para construir una memoria con más arraigo americano. Pero con la impronta del programa de hoy, pensar esta vinculación desde la pregunta, ¿no? Porque todavía hay mucho por lo pendiente y por construir. Entonces, con Ariel trajimos para compartirles 2 películas en particular. A ambos, cada una nos interpela particularmente. Una es El botón de nácar, del cineasta chileno Patricio Guzmán. Y después Ari quiso traer la peli de Tupac Amaru del cineasta peruano Federico García Hurtado. Para adentrarnos en esta peli del botón de nácar, primero comentar un poco la historia del director, ¿no? De Patricio Guzmán. Él estuvo un tiempito preso cuando sucedió el golpe de Pinochet y logró exiliarse, ni bien arrancó el golpe, y como cineasta tuvo una fuerte impronta militante. De hecho, una de sus películas, La Batalla de Chile, es reconocida como uno de los documentales más importantes de Chile de todos los tiempos. ¿Ah, sí? Sí, yo lo he escuchado nombrar y en la Universidad de Luján, por ejemplo, hay un espacio donde han proyectado El botón de nácar con mucha sí. Y dándole mucho destaque, ¿no? Y el botón de nácar entonces es parte de otras de sus trilogías, también muy conocidas, además de estas que refieren más al periodo de Allende y a Pinochet. Esta otra trilogía, a la que apuesta de manera más reciente Patricio Guzmán, en la que integra el botón de nácar, que es una película del 2015, mira qué reciente, busca una historia del Chile profundo. Y ahí ubica tres pilares. Uno es el desierto, conectar a este Chile con la historia del desierto, conectarlo con la cordillera y con el agua. En particular, es con el vínculo con el agua, en la que aborda el botón de nácar, que Patricio Guzmán dice que se perdió, que este vínculo con el agua se perdió y por tanto se perdió la memoria con los pueblos del agua, que son los cahuéscar, los secnam, los yámanas, entre distintos pueblos. Al sur, entonces. De los del sur. Un poco estos 3 pilares están ubicados en cuando él quiere recuperar esta historia de Chile, del desierto, ubica al norte chileno como protagonista, en esta al sur chileno y en la cordillera, la transversalidad. Y entonces
Patricio Guzmán, acá leo, él narra muy poéticamente toda la película, como en general sus películas son, y en el botón de nácar dice: antes de la llegada del hombre blanco, los primeros habitantes de la Patagonia vivieron en comunión con el cosmos, fabricaron piedras para asegurar su futuro, viajaban por el agua, vivían sumergidos en el agua, comían lo que el agua traía. En cambio, nosotros, chilenos de hoy, hemos perdido esta intimidad con el mar. Bueno, esta cita habla un poco de recuperar o de enlazar esta memoria del agua. Entonces nos preguntamos, ¿no? Como, ¿cuál es la apuesta de Guzmán? O sea, ¿cuál es la apuesta de vincular su cine con este relato histórico, este otro relato histórico? Bueno, es claramente el de interpelar a una sociedad chilena o interpelarnos a nosotros como americanos para repensar una identidad más profunda y con un vínculo con su territorio. Y eso lo hace usando como excusa un botón de nácar. Un botón de nácar que le sirve para vincular dos historias en dos temporalidades diferentes, pero que atraviesan un mismo sentido. Una es el genocidio indígena en el sur, más tirando para el siglo XIX, y otra es, bueno, en clave más reciente, los desaparecidos de Pinochet. Entonces, con este botón de nácar, él va a narrar la historia de un muchacho indígena al que los colonos llamaron Jimmy Button, porque en el siglo XIX es intercambiado por un botón para realizar un viaje a Inglaterra que supuestamente lo civilice, ¿no? Después lo retornan al territorio. Así que ridículamente le ponen ese nombre. Y nosotros accedemos a su historia con un nombre que es impuesto, que es el de Jimmy Button. Pero a su vez, este botón lo vincula con otra historia. Él va a un museo como referido al golpe de Pinochet y encuentra un botón de nácar que le dispara a esta otra historia que él ya conocía. Entonces ve como ese botón de nácar, que en ese museo estaba porque seguramente pertenecía a los cuerpos arrojados al mar de los desaparecidos, de los que se tiene constancia, bueno, también enlazaba entonces estas dos historias. Y bueno, entonces la apuesta por luchar desde el cine por una discursividad histórica refiere a una conexión con el territorio de Guzmán. ¿Se puede encontrar en plataformas abiertas? Está en Netflix. En Netflix están las 3 películas de la trilogía. Es El botón de nácar, La nostalgia de la luz, que es bellísima, y La cordillera de los sueños, que la sacó hace poquito. Y la última que sacó Patricio Guzmán es sobre el despertar de Chile último. Así que esa no la vi, pero me queda pendiente. Si no, yo no tengo Netflix, pero tendría que ver en Retina Latina, que es otra plataforma todo de películas latinoamericanas. Hay que ver. Seguramente en online se encuentran gratuitamente también. Sí, seguramente. ¿Y vos, Ariel, por dónde anduviste? Bien, sí, como anunció ya mi compañera, yo traje la película Tupac Amaru, que es de 1984 y dirigida por el peruano Federico García Hurtado. En una de las primeras placas de la película, antes de comenzar, dice, como las películas de Chaplin, esas frases, dice, una película sobre la primera revolución social e independentista de América. Pero, ¿quién fue Tupac Amaru? Él en realidad se llamaba José Gabriel Condorcanqui y era descendiente del último de los incas de Vilcabamba, de Tupac Amaru I. Él era Tupac Amaru II. Tenía una fortuna moderada y se dedicaba al comercio de mulas. Es una actividad que le sirvió de apoyo para organizar el levantamiento que se comenzó a gestar en 1780. Como bien decía su director, encabezó la rebelión más radical y masiva que enfrentó la corona española en sus colonias americanas en toda su historia de coloniaje. Tuvo una buena educación, era un indio noble, era puraca, es decir, que era representante de su comunidad y tenía relación con las autoridades locales. Entonces, no era un indio del común. Claro. Tuvo una buena educación, manejó un buen dinero y además del español manejaba obviamente el quechua y el latín. En esta primera revolución social independentista, como dice su director, luchó por la liberación del yugo colonial, por la abolición de los impuestos como la mita minera, el reparto de mercancías y los obrajes, cuestiones que se ven muy bien en la película, como los indios eran forzados al trabajo
valga la redundancia, Claro, forzado, el forzoso, trabajo esclavo. y de otros, claro, de otros impuestos que afectaban a otros sectores de la sociedad. También en este levantamiento decretó la abolición de la esclavitud negra. Su esposa, que también tuvo un rol importante en el levantamiento, fue Micaela Bastidas, pero en la película no aparece mucho, digamos, se la muestra, pero la película está centrada más que nada en el rol de Tupac Amaru. También por la época, ¿no? Claro, entonces ese es un punto interesante, porque la película nos cuenta un poco sobre la vida de Tupac Amaru, pero también es un reflejo de época que nos sirve para ver, para estudiar cómo se pensaba la historia de Tupac Amaru en 1984. Ajá. Sí, sin tanto esos lentes Mirá. de género. Claro, Qué desde otra cambios, perspectiva, Qué cambios. totalmente. Sí, sí. Entonces hay que entenderla en su época, la película, ¿no? Ajá. Entonces, ¿de qué va la película? La película sigue el juicio a Tupac Amaru II y a todos los involucrados en el levantamiento, y a partir de allí, a partir de los relatos de los acusados, se van reconstruyendo los hechos más importantes del levantamiento, ¿no? Entonces ahí vas como unida y vuelta entre el juicio y los sucesos del levantamiento. Ujú. Tiene algo de crónica entonces esa. Sí, ese es otro punto importante, porque el director trata de mantener siempre el rigor histórico, ¿no? No da mucho lugar a la ficción, sino que trata de ajustarse a las fuentes, de ser lo más riguroso posible, y también él, como Patricio Guzmán, pone su voz en off, presentando personajes, explicando determinadas instituciones coloniales o cuestiones históricas para que los espectadores, digamos, no se pierdan ningún detalle. Lo lindo de la película es que es filmada en el lugar de los hechos. Ajá, qué bueno. Entonces, ese tiene... O sea que atraviesa toda la zona de sierra y selva. Claro, ¿no? la Plaza del Cusco es... Claro, está Cusco. Claro. No, el juicio, claro, porque se centra en el juicio, hay un buen recorte, Claro. es decir, en Cusco, claro. 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 Entonces, eso La es buenísimo plaza de también porque- armas, es la claro, plaza de armas. también. claro, porque ves, estás viendo una película histórica en los lugares de los hechos con las comunidades que se sintieron interpeladas por el llamamiento de Tupac Amaru, ¿no? Hay una relación ahí pasado-presente, porque podemos pensar que muchas de las demandas o de las proclamas no se pudieron cumplir, digamos, el poder colonial a lo largo de los años siguió sometiendo a las comunidades, como bien sabemos. Pero por ejemplo, en una entrevista, el actor que interpreta a Tupac Amaru se llama Reinaldo Arenas, cuenta que hablar de Tupac Amaru es hablar de un Perú profundo, de un idioma como el quechua y del color de nuestra piel. Qué interesante esto que dice, ¿no? Sí, Ari, también cuando Ari me pasó a mí la entrevista para que la chusmeara, bueno, el actor muestra estos vínculos con el racismo que tiene, cómo perdura el colonialismo, que es que, bueno, a este actor siempre lo llamaban para hacer de el estereotipo andino de indio borracho, indio violador, violento, y por primera vez él pudo actuar en un sentido no peyorativo, que es representar a Tupac Amaru, representar una discursividad que atraviesa esto que Ari dice, ¿no? El Perú profundo, el Andes profundo. Entonces para él mismo significó una interpelación a su identidad este personaje. Es que parecido, bueno, también es de origen peruano, Juan Palomino, ¿no? Pero Juan Palomino es hijo es de familia peruana también, en definitiva. Pero esto del encasillamiento en determinados roles es tan Sí, común sí, en nuestro totalmente. cine. Sí, qué bueno, qué jerarquización, ¿no? Sí. Bueno, otros detalles de la película. Fue una producción peruano-cubana, ¿no? Que hay ese otro detalle interesante también. Estamos en 1984, plena la revolución cubana, cosechando sus frutos de la revolución. Perdón, intervengo. Cuando se exilia Patricio Guzmán, tuvo una ayuda de Cuba. Ayer estaba Claro. leyendo, tuvo una ayuda de Cuba también para salir. Digo, en este contexto, ¿no? También. Claro, iba a la cuestión de que la película está muy bien lograda, que está muy bien producida, con buen vestuario, buen guión. Entonces es muy linda de ver, aunque la película está en YouTube, la calidad no es muy buena, pero igual se disfruta, ¿no? Seguimos con el clima de época. El Reinaldo Arenas, el que interpreta a Tupac Amaru, cuenta que mientras que hicieron la película, muchos sectores de la sociedad, como la iglesia o el ejército, le dieron la espalda mientras hacían la película, ¿no? Estamos en 1984.
pero para filmar las escenas de las batallas, fueron avisando a las comunidades, tal fecha del año vamos a filmar la batalla, los fueron convocando, y cuenta, es algo muy lindo, que el día que se filmaba la batalla, fueron llegando miles y miles de comunidades, desde las 2 de la mañana bajando del cerro y con antorchas, ¿no? Qué bueno. Es una imagen espectacular. Hermoso. Para Eso hacer la hace- película de la película. Y hace como una Claro. simbiosis entre ese pasado presente, porque Ah. también estás trayendo a todas las comunidades a revivir esa historia de Tupac Claro. Amaru en el cine, pero también como con todo este Claro, y relato la histórico. convocatoria, se sintieron convocados, fueron casi todos, digamos, ¿no? Está muy bueno eso. Claro, porque la película, entonces, hay es genuina en cuanto a que está haciendo la voz de todos, ¿no? Del pueblo. Sí. Aunque parezca como Totalmente. trillado, ¿no? Sí. Pero está Hay- cumpliendo su función social, absolutamente. Sí, hay algo de fundir, creo que en ambos directores, de fundir esa voz propia o esa impronta propia que uno quiere hacer con la película con una voz colectiva y una memoria colectiva. Ese como impronta militante se ve mucho en ambas de las películas. Sí, totalmente. Mm. Vamos con otro detalle. El gobierno, una vez que se terminó la película, no lo quería emitir al film porque decía que era una apología del movimiento revolucionario de Tupac Amaru, una organización guerrillera que tuvo su accionar durante esas décadas, ¿no? De los 80. De los 80. Mm. Pero bueno, esto también nos habla del clima de época. Y también nos habla de cómo, digamos, la figura de Tupac Amaru fue recuperada por muchas organizaciones sociales, políticas, a lo largo de los años en todo el continente. Por ejemplo, los tupamaristas en Uruguay, la organización barrial Tupac Claro. Amaru acá en Jujuy, ¿no? Entonces, es... Claro, qué cosa, cuánto habla esto de la censura, ¿no? Claro, totalmente. En el relato oficial. O sea, entonces, ¿cómo parecerá, me pregunto, hoy que estamos con las preguntas, la figura de Tupac Amaru dentro de la cultura, del relato oficial, en la cultura escolar Sí. en Perú? Claro, sí, es considerado como uno de los primeros próceres nacionales, Pero, pero bueno, es Lavado- una mirada tirada de los pelos, digamos. o lavado de los Sí, colectivos, ¿no? Claro, Sí. un lavado O sea, esto de intenciones. La construcción del prócer suele tener esa funcionalidad, ¿no? Individualizarlo. Como si no estuviese insoportablemente vivo, ¿no? Esta cuestión de son personajes que no les pasa el tiempo, pero que sí a veces tienen tensiones con estos relatos históricos. Que de hecho hoy, esto que ya hablamos, ¿no? De hecho hoy pensar en Tupac Amaru nos lleva a otras preguntas desde este presente, que es bueno, ¿y quién era Micaela Bastidas? Que ella quedó aún más relegada, porque Micaela Bastidas no tiene ni tantas plazas ni tantos monumentos como Tupac Amaru. Digo, entonces van siendo otras esas preguntas. Pero bueno, esas nuevas preguntas dialogan con estas películas. Y pueden dialogar con estas películas porque tienen un relato histórico sólido y con ganas de que circule esa reflexión. Sí, estaba buscando mientras ustedes hablaban la info. Claro, el movimiento revolucionario Tupac Amaru en Perú nació en 1982. Claro. Entonces 2 estaba años antes de la película. muy candente. Claro, claro. Claro, pero también qué mirada sesgada, ¿no? Claro. Y nos hace pensar también la necesidad de recuperar a Tupac Amaru y su historia en esos años. ¿Por qué se hizo una película de Tupac ¿Por Amaru qué? en esos años? ¿Y por qué creen ustedes? Y para mí, claramente porque hay una continuidad en los reclamos que no se pudieron cumplir. De movilización, la búsqueda de movilización, bueno, también que esté financiada por Cuba, digo. Ah, Claro. pues La está, búsqueda claro, de claro. relatos de lucha y de resistencia que dejen su legado. Claro, totalmente. Es Claro. un símbolo de resistencia. Un símbolo de Claramente. resistencia y un símbolo de la violencia que sucedió para aplacar esa resistencia, que fue de igual magnitud. Digo, eso un poco Totalmente, se refleja sí. hacia el final de la película. Sí, sí. Eso es otro elemento importante, que el levantamiento sí fue muy violento, de las dos partes, ¿no? Fue muy radical. Ujú. Y en función de esto que venimos hablando, la película termina con una placa que dice Cusco Huacaipata, que es la plaza del Cusco, que ahí las comunidades le cambiaron el nombre y la empezaron a llamar después de
recordemos, ¿no?, cómo fue asesinado Tupac Amaru. Le cortaron la lengua, le ataron las extremidades a 4 caballos y como no pudieron matarlo así, luego lo colgaron, digamos, ¿no? Entonces dice la placa: Cusco, Huacaipata, Plaza de las Lágrimas, septiembre 1975. En el mismo lugar donde fue sacrificado Tupac Amaru, se creó la organización agraria revolucionaria que lleva su nombre. Entonces, esto nos hace pensar que a pesar de todo lo que hicieron con el cuerpo de Tupac Amaru, no pudieron matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad, sobre la tierra ha de volver y no podrán matarlo. La frase "volveré y seré millones" es de Tupac Amaru, ¿sí? Sí. Que después la retoma Evita. Sí, extraordinario. Tupac Amaru 1, me parece. No me acuerdo. No. Ahí no me acuerdo, ¿eh? ¿2? No. Sí, porque Tupac Amaru 1, bueno, no recuerdo ya. Que después sí, ese que fue el último libro Inca. de Evo Morales. Ujú. Volveré y seré millones también. Sí, están retomando. Sí, en la misma época, para agregar nada más como una cuestión de hechos históricos, así como fue el más grande el levantamiento, pero hubo muchos otros levantamientos. En la misma totalmente. época, más o menos, en La Paz, hablando de Evo Morales, se estaba produciendo un poquito después, pero en 1782, el levantamiento de Tupac Katari y el sitio del Alto. Sí. En La Paz. Es que, sí, cómo se fueron prendiendo, ¿no? Sí. Es Es que incendios en toda la zona, y ese espíritu libertario de autonomía, de descolonización, era un reguero, ¿no?, por toda la zona que andina. fue aprendiendo, sí, totalmente. Ujú. Sí, a fines del siglo XVIII, las últimas décadas, hay varios levantamientos, pero ninguno fue tan grande y tan masivo y tan radical como el de Tupac Amaru. Ujú. Y estratégicamente, ¿no? Sí. Cómo fue produciendo, impulsando, recorriendo toda la zona, como decís vos, hasta el norte de Perú, Sí. organizando, ¿no? Sí, claro. Él como estratega. Claro, porque esta actividad que era el comercio de mulas les servía como apoyo, como estrategia para ir organizando la comunidad y para, como decían las autoridades coloniales, conspirar contra el orden colonial, ¿no? Ujú. Pero sí, es la revolución, como dicen algunos historiadores, levantamiento para otro, para mí revolución claramente, fue la más grande, pero hubo varias, y lo interesante de la de Tupac Amaru 2 es que en ella confluyeron varios sectores de la sociedad colonial, por eso fue tan grande, Claro. porque se sintieron afectados por las reformas de la corona, en impuestos, en diferentes cuestiones, más que nada impuestos que tocó a toda la sociedad. Entonces aprovecharon el envión de Tupac Amaru y distintos criollos, mestizos, además de las comunidades indígenas, se fueron uniendo al levantamiento, que en un principio no fue contra la autoridad colonial, sino contra el mal gobierno, pero ya cuando avanza en su dinámica,
se fueron desprendiendo estos criollos y ahí sí adquirió un tinte más radical y anti-español. ¿Por qué Ariel hace esa diferenciación entre levantamientos y revolución y actos revolucionarios? Es un debate historiográfico de algunos historiadores que, dependiendo el alcance que tenga, digamos, cierta organización, ¿no?, contra el poder colonial en este caso, se habla de levantamiento o de revolución. Sí, es dependiendo del impacto en la estructura. Bueno, una revolución te está revolucionando la estructura. Un levantamiento te puede generar un impacto quizá menor. Claro. Sí, También de la capacidad, si es más local, si es regional, si es más continental, dependiendo también el ámbito geográfico. Sí. Creo que también incorporaría otro que no sería una variable, sino una constante, que una revolución implica un movimiento radical en las ideas, Claro, en sí. el pensamiento, en el ideario. Claro, El levantamiento puede ser un foco. claro, sí. Sí. ¿No? Es lo acerco es Bochín. Claro. Aparte, recordemos que era el último porque acá en la Inca. Argentina hemos pasado por muchas situaciones de revoluciones también y revoluciones de derecha, conservadoras, Sí, que totalmente. justamente traían como propósito el cambiar el ideario del país, ¿no? Sí. El hegemónico, ¿no? Pero bueno, acá tenemos entonces dos películas que nos muestran como esta identidad americana o recuperar nuestra identidad americana en dos sentidos. Una, visibilizar estas grandes resistencias que tenemos, estas grandes referencias que nos han quedado como legado, como lo es Tupac Amaru, Micaela Bastidas y las resistencias indígenas y los distintos sectores en la etapa colonial, pero también, por el otro, visibilizar lo más invisibilizado, que es esto que dice Patricio Guzmán, cuando él trata de recuperar a estos Cahuéscar, estos Aoniken y Yámanas, que están al sur del territorio y que no es tanto de ese pasado colonial, sino de un Estado nacional genocida, porque son los colonos chilenos los que arremeten contra esos pueblos, no es la colonización española. Entonces también visibilizar eso que parece perdido. Bueno, Patricio Guzmán habla de cómo en el sur de Chile muy pocos fueron los sobrevivientes por un tema de las enfermedades que debilitaron mucho a la población en el avance del Estado. Y bueno, cómo es necesario reconectar con esas memorias de esos pueblos, porque esos pueblos tenían otras estrategias para con el territorio y cómo entendían la vida en el territorio chileno que Patricio Guzmán, y nosotros también creemos, ¿no? Nos falta a nosotros, identidades nacionales que se alejan de estas plurinacionalidades o de esta interculturalidad, nos faltan estas conexiones con el territorio, con lo comunitario. Entonces, bueno, volver a estos pueblos, volver a estas memorias y volver a tratar de conectar una historia con el territorio es adentrarnos en esta América profunda también. Y la pregunta inicial, retomamos la pregunta inicial con todo esto que estás diciendo, Tere. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre el cine y la historia para pensarnos americanos? ¿Cuál es el vínculo? Con Ari charlábamos, ¿no? Esto de, en principio para nosotros como historiadores, o en vía de serlo, es una fuente histórica. Ustedes están historizando, quizás falte para que sean profesores, pero de hecho están haciendo... Yo ya soy. Bueno, está mejor, qué bien. Pero están historizando. Sí, también es una fuente histórica en términos de que son cosas que uno puede llevar al aula. Nosotros lo pensamos de la docencia, pero también, digamos, son objetos culturales de circulación. En ese sentido, como la divulgación, tienen ese carácter militante de, bueno, traer una reflexión a amplios sectores y poder reflexionar en términos históricos. Y la importancia de reflexionar en términos históricos es que muchas veces nos permiten fugarnos de estos relatos mucho más blanqueados, invisibilizadores, recontrayendo de silencios, que bueno, estas películas nos llevan a la discusión de esos relatos y por lo tanto de nuestra memoria, de nuestra identidad. Muy bien.
Muy bien, sí, de acuerdo. Clarito. De Nada que acuerdo. agregar. Así que acá con Leandro aplaudimos esta propuesta del grupo de historia. ¿Cuántos son? ¿Cuántos integran el grupo? Seremos 8, 10. Mm, Flexible, móvil. Sí, 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 sí. Dale, Entran y está salen. bien, está muy Bueno, bien. están invitados a mirar las películas. Esta de Tupac Amaru está en YouTube, así Ujú. que para el que la quiera ver, Bien. dura 1 hora y media. Tupac Amaru, de 1984, peruana, del Sí. director Federico García Hurtado. Y El botón de nácar, que ha sido hermosa como lo han presentado, muy completo. Nos da ganas de verla. No, Y- estaba qué pensando, bueno este director chileno, Patricio Guzmán. increíble, es mi documental favorito, me parece. Él recorre todo con tanta poética porque está, no sé, Raúl Zurita, intervienen muchas voces que no son solo como esto más tradicional, lo testimonial, lo indígena, sino como, bueno, actúa con distintos profesionales, con astrónomos, con antropólogos, con poetas, y hace que la historia cargada de violencia y de genocidio, bueno, uno se la pueda apropiar en tonos más bellos, más de eso, de Qué resistencia. hermosa Claro, poética, qué hermosa estética para Increíble. vincular la historia con el cine. Mm. Muchas gracias por estar aquí, por preocuparse, por traernos todo esto tan interesante. No, Lo ustedes por la anotamos. invitación. Gracias a ustedes. Lo anotamos y lo veremos en... Dale, después nos comentan qué les Sí, pareció. y esta charla de hoy, este documental, va a ser transformado en un video con imágenes de todo lo que ustedes están diciendo, para que no nos olvidemos y nos podamos revisitar de la mano de nuestra compañera que se ocupa de la postproducción, que es Liz Vargas. Qué bueno. Vamos a tener ese video Hermoso. prontito. Espectacular. Sí, y hablando de preguntas, ¿qué te parece, Leandro? Si nos vamos a escuchar una versión especial. Ajá. Sí. ¿Por qué especial? A ver. Porque, por un lado, porque se trata de un modo de interpretar la canción tan especial como la de la mexicana Chabela Vargas. De este tema que vos me hiciste saber que pertenece a... A una de las versiones y épocas más confusas de Atahualpa Yupanqui. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, Padre, ¿qué sabe de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida del leñador. Y que nadie le pregunte
si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Por su casa no ha pasado tan importante, Señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Son Koruru y Mantaraje mina painita apaciamusyaiki, Huayque Panaykuna. Desde el fondo de mi corazón te saludo, hermana y hermano. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos